Mi hijo estaba sentado durante la lectura del testamento con una sonrisa de suficiencia, convencido de que yo no recibiría nada de la herencia de $34 millones de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola frase, todo cambió. La sonrisa desapareció del rostro de Dustin y empezó a gritar tan fuerte que las paredes del despacho temblaron. Antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. La taza de café se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de linóleo mientras la voz de la señora Henderson se alzaba a través de la delgada pared del apartamento. Tus malditos aspersores están inundando mis begonias otra vez, Jerry. Cogí un paño de cocina y me arrodillé entre los fragmentos de cerámica. 65 años y todavía limpiando desastres que no eran del todo culpa mía. El sistema de riego automático que había instalado el mes pasado tenía una junta suelta que lanzaba un torrente de agua sobre el límite de la propiedad cada 3 días. Intenté explicarle el plan de reparación a mi vecina, pero la paciencia no era el punto fuerte de Eleanor Henderson. Sonó el teléfono. Lo ignoré, concentrado en secar el charco de café que se extendía. El contestador lo cogería, pero el timbre persistió, abriéndose paso entre los continuos gritos de Eleanor desde la puerta de al lado. Algo sobre el valor de la propiedad y los inquilinos desconsiderados. Al quinto timbrazo, me levanté y tiré el paño empapado al fregadero. Jerry Flores. Dígame, señor Flores. Soy Janet Morrison, de Morrison, Welsh y Asociados, en Cheyenne. La voz de la mujer tenía ese tono cuidadoso y profesional que había aprendido a reconocer con los años, el tipo de tono que precedía a las malas noticias. Le llamo en relación con Brianna Elizabeth Flores. Mi mano se apretó alrededor del auricular. Nadie había llamado a Brianna por su nombre completo en mi presencia desde hacía 15 años. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento mucho informarle de que la señora Flores falleció el martes por la noche. El funeral está programado para este viernes a las 2 en la capilla Riverside Memorial. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me hundí en la silla de la cocina. Su crujido familiar sonó de repente demasiado fuerte en el silencio que siguió. Martes por la noche. Eso había sido hacía 3 días. 3 días en los que yo había estado preocupado por sistemas de riego y manchas de café. Señor Flores, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Mi voz sonaba extraña, lejana. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre figuraba en los efectos personales de la señora Flores como contacto de emergencia. Entiendo que estuvieron casados. 22 años reducidos a una simple nota a pie de página legal. Sí. Nos divorciamos en 2010. Las palabras salieron automáticamente. Memoria muscular de varios formularios y solicitudes a lo largo de los años. Ya veo. Bueno, habrá una lectura del testamento después del servicio. Usted figura como beneficiario, por lo que se agradecería su presencia. ¿Beneficiario? La palabra me pareció extraña. Imposible. Brianna había construido su imperio después de nuestro divorcio, transformando la pequeña empresa de consultoría que había iniciado durante nuestro matrimonio en algo que apenas reconocía en los artículos de los periódicos. ¿Qué podría haberme dejado a mí? Señor Flores, ¿asistirá? A través de la ventana de la cocina, pude ver a Eleanor Henderson examinando sus begonias anegadas, con las manos en las caderas en esa postura, que significaba que se avecinaba otra confrontación. Pero sus quejas parecían venir de otro mundo ahora, apagadas e insignificantes. La capilla, dije lentamente. ¿Cuál dijo que era? Riverside Memorial, en la Gran Avenida. El servicio empieza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas del centro. Me encontré asintiendo. Aunque ella no podía verme, allí estaré. Después de colgar, permanecí en la silla, mirando el teléfono como si pudiera volver a sonar y darme una noticia diferente. Las manchas de café en el suelo ya habían empezado a fijarse, unos cercos oscuros que necesitarían ser fregados, pero no podía moverme. No podía procesar el simple hecho de que Brianna, la vibrante, terca, imposible Brianna, se había ido. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban como recuerdos que tanto me había esforzado por olvidar.
Mientras estaba allí sentado, el nombre de Brianna Elizabeth Flores resonaba en mi mente, cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo, hasta que me encontré de pie en la cafetería Murphy's, en una nevada tarde de febrero de 1987, observando a una mujer con un abrigo de lana rojo discutir con el gerente sobre sus prácticas de contratación. ¿Me está diciendo que no considerará a candidatas para el puesto de gerente de fin de semana porque las mujeres no pueden soportar la presión? Su voz resonó en el restaurante casi vacío, clara e intransigente. Es la cosa más ridícula que he oído en toda la semana. Me había detenido a medio bocado de mi tarta de manzana, con el tenedor suspendido en el aire. La mujer se había girado ligeramente y pude ver su perfil. Pómulos afilados, mandíbula decidida, pelo oscuro que captaba la luz fluorescente. Estaba magnífica en su enfado, y me descubrí deseando que el gerente siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar su lógica. Señora, no pretendía ofender. Claro que no pretendía ofender. Solo pretendía discriminar. Sacó una tarjeta de visita de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. Cuando cambie de opinión sobre contratar basándose en las cualificaciones en lugar de en suposiciones anticuadas, llámeme. Las campanillas de la puerta tintinearon cuando se fue, y la cafetería pareció de alguna manera más pequeña, como si se hubiera quedado sin electricidad. Observé a través de la ventana cómo se subía a un Honda Civic azul, fijándome en cómo comprobaba los retrovisores 2 veces antes de incorporarse al tráfico, cuidadosa, metódica pero sin miedo a luchar por lo que era justo. Esa es una busca problemas, masculló el gerente lo suficientemente alto como para que todo el local lo oyera. Me levanté, dejando un billete de $5 junto a mi tarta a medio comer. No dije, sorprendiéndome a mí mismo por mi certeza. Esa es extraordinaria. La tarjeta de visita yacía abandonada en el mostrador. Brianna Chen, consultora de negocios. Memoricé el número de teléfono antes de salir al viento de febrero. Tardé 3 días en armarme de valor para llamar. Cuando finalmente lo hice, respondió al segundo timbrazo con un enérgico, Brianna Chen, soy Jerry Flores. No nos conocemos, pero la vi en la cafetería Murphy's el viernes por la noche. Una pausa. Ah, el hombre de la tarta de manzana que defendió mi honor ante el gerente. ¿Oye eso? Estaba cogiendo mis guantes del coche. También dejó una buena propina. Podía oír la sonrisa en su voz. Entonces, Jerry Flores, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cenar conmigo en algún sitio mejor que Murphy's? Otra pausa, esta vez más largo. ¿Me está pidiendo una cita o necesita consultoría de negocios? Definitivamente una cita. Aunque si tiene algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas para que cenen con desconocidos, me vendría bien la consulta. Se rió, una risa de verdad. No el sonido educado que las mujeres a veces hacían cuando los hombres intentaban ser encantadores. Sábado por la noche, en Romanos, en la calle Tercera, a las 7. Llevó el mismo abrigo rojo a la cena, pero debajo llevaba un vestido negro que me aceleró el pulso. Hablamos durante 3 horas de todo menos de negocios. Su infancia en California, mi trabajo en la central eléctrica, nuestro amor compartido por las películas antiguas y los libros más nuevos. Cuando se rió de mi historia sobre cómo inundé accidentalmente mi apartamento al intentar arreglar un grifo que goteaba, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le pedí matrimonio en esa misma cafetería, deslizando un anillo por el mismo mostrador donde había dejado su tarjeta de visita. Cásate conmigo, Brianna Chen. Hazme el hombre más afortunado de Wyoming. Dijo que sí antes de que hubiera terminado de preguntar. El día de nuestra boda resplandecía con el sol de septiembre, el tipo de clima perfecto que hace que las promesas parezcan posibles. Brianna llevaba el vestido de su abuela, arreglado para ajustarse a su figura más menuda, y un ramo de flores silvestres que habíamos recogido esa mañana. Mis manos temblaban mientras le ponía el anillo en el dedo. Para siempre, susurró, y le creí por completo. Dustin llegó 2 años después, un milagro chillón y de cara roja que transformó nuestra tranquila casa en algo vivo y con propósito. Recuerdo estar de pie en la habitación del hospital, viendo a Brianna acunar a nuestro hijo con la misma feroz determinación que ponía en todo lo demás, y pensar que ese momento perfecto, era todo lo que necesitaría jamás. Pero incluso entonces, sosteniendo a ese bebé perfecto,
Noté cómo los ojos de Brianna se desviaban de vez en cuando hacia la revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche. A medida que Dustin crecía, pasando de niño pequeño a escolar, empecé a notar cosas que se me habían pasado por alto en aquellos primeros años de felicidad. Cuando cumplió 7 años, Brianna le compró un ordenador. No un juguete, sino una máquina de verdad que valía más que mi salario mensual. Necesita entender la tecnología, explicó, mientras lo observaba navegar por programas de los que yo nunca había oído hablar. El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente. Yo había sugerido enseñarle a pescar en su lugar. Ella se había reído, pero no con amabilidad. Para entonces nos habíamos mudado a la avenida Hillrest, una casa con 3 baños y una isla de cocina más grande que nuestro antiguo apartamento. La empresa de consultoría de Brianna había conseguido un contrato con un consorcio minero. Y de repente, teníamos dinero para cosas que nunca había imaginado necesitar. Una asistenta venía 2 veces por semana. Nuestra nevera dispensaba hielo por la puerta. El dormitorio de Dustin parecía una juguetería. ¿No es maravilloso?, preguntó Brianna una noche, señalando nuestro nuevo comedor con su lámpara de araña de cristal y una mesa para 12 personas. Por fin podemos recibir invitados como es debido. Echaba de menos nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de los proyectos de colorear de Dustin y nuestras conversaciones nocturnas. Esta nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella dactilar, exigiendo posavasos y manteles individuales. Las recepciones comenzaron casi de inmediato. Socios comerciales, clientes potenciales, otras parejas de éxito, cuyas conversaciones giraban en torno a la cuota de mercado y las estrategias de inversión. Yo me ponía mi mejor camisa e intentaba contribuir, pero las discusiones sobre fondos de cobertura y reestructuraciones corporativas me hacían sentir como si estuviera hablando mal un idioma extranjero. Jerry trabaja en la central eléctrica, explicaba Brianna cuando alguien preguntaba. Y oí algo nuevo en su voz. No orgullo, sino un matiz de disculpa, como si mi trabajo requiriera una excusa. Dustin prosperó en este nuevo mundo. A los 10 años, podía hablar de programación informática con los clientes expertos en tecnología de Brianna. A los 12, criticaba las selecciones de vino en restaurantes que yo no podía permitirme por mi cuenta. A los 14, ponía los ojos en blanco cuando sugería viajes familiares de acampada, prefiriendo las conferencias de negocios de Brianna en Denver y Salt Lake City. Papá no lo entiende se convirtió en su frase favorita, generalmente pronunciada con el suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocupaciones mundanas. La primera pelea de verdad llegó en el 15º cumpleaños de Dustin. Brianna había planeado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo. Comida de catering, entretenimiento contratado, una lista de invitados llena de contactos de negocios y sus hijos. Yo había querido algo más sencillo. Quizás una barbacoa en nuestro patio trasero con sus amigos del colegio. Esto es vergonzoso, le dije la noche anterior, mientras veía a los camareros colocar elaborados arreglos florales. Tiene 15 años, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al nuestro, Jerry. Ajustó un centro de mesa con la misma precisión que aplicaba a las negociaciones de contratos. Estas conexiones importan, estas relaciones darán forma a su futuro. ¿Y qué hay de ser simplemente un niño? Se giró para mirarme de frente, y por un momento vi algo frío en sus ojos. Cálculo donde antes había calidez. Ser simplemente un niño es un lujo que no podemos permitirnos darle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar, o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio 15º cumpleaños. Pescando con mi padre, una tarta casera, regalos envueltos en cómics de periódico. Había sido perfecto en su simplicidad. La fiesta fue un éxito según los estándares de Brianna. Dustin encantó a los adultos y a sus hijos. Recibió regalos que hablaban de mucho dinero, ordenadores portátiles, ropa de diseño, una bicicleta de montaña que valía más que algunos coches. Pero lo sorprendí una vez, de pie solo junto a la piscina, con aspecto perdido en medio de toda aquella sofisticada celebración. ¿Estás bien, campeón?, le pregunté. Se enderezó rápidamente, volviendo a la personalidad que Brianna le había ayudado a crear. Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Pero por un instante,
Había visto al niño pequeño y confundido debajo de toda esa sofisticación prematura, y se me rompió el corazón. Aquella fiesta marcó el principio del fin, aunque no lo reconocí entonces. Lo que siguió fueron 10 años de desastre a cámara lenta, como ver un desprendimiento de tierra desde la base de la montaña, inevitable, destructivo e imposible de detener. Los negocios de Brianna consumieron más de su tiempo, más de su atención, más de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en conferencias telefónicas. Los planes de vacaciones se cancelaban por emergencias de clientes. Los eventos escolares de Dustin competían con las reuniones de la junta directiva, y las reuniones siempre ganaban. No entiendes la presión a la que estoy sometida, decía cuando me quejaba de perderme otro de los partidos de béisbol de Dustin. Este negocio mantiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, pero yo entendía la presión, la que venía de mantener en funcionamiento una red eléctrica, de asegurarse de que miles de personas tuvieran electricidad cuando encendían sus interruptores. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que yo mismo. Para cuando Dustin se graduó del instituto, se había convertido en un extraño para mí. Brianna lo había moldeado hasta convertirlo en su protegido perfecto, agudo, ambicioso y despectivo con todo lo que no hiciera avanzar sus perspectivas. Cuando le sugerí que considerara la formación profesional junto con las solicitudes para la universidad, me miró como si le hubiera sugerido que se convirtiera en un siervo medieval. «Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te está frenando», dijo, con 17 años y hablando ya como un consultor de negocios. «Te conformaste con la mediocridad. Yo no cometeré ese error». Las palabras golpearon como puñetazos. Conformarse con la mediocridad. Como si 25 años manteniendo las luces encendidas para nuestra comunidad no significaran nada, como si ser un padre estable y presente fuera de alguna manera vergonzoso. La universidad empeoró todo. Dustin eligió la escuela de negocios, el alma mater de Brianna, naturalmente, y volvía a casa en vacaciones lleno de teorías sobre dinámicas de mercado y optimización personal. Miraba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores con un desprecio apenas disimulado. «Podrías hacer más», papá decía, como si mi satisfacción fuera un defecto personal. «Mamá empezó sin nada y construyó un imperio. Tú has tenido el mismo trabajo durante 20 años». «Algunas cosas importan más que el dinero», respondía yo, pero él ya había dejado de escuchar. La explosión final llegó durante su último año de carrera. Brianna había estado trabajando semanas de 100 horas en un acuerdo de adquisición masivo. Yo me había estado encargando de todo en casa. La compra, la colada, las tareas mundanas que mantenían la vida en marcha. Cuando se perdió la graduación de Dustin por una crisis con un cliente, finalmente dije lo que se había estado acumulando durante años. «Ya es suficiente, Brianna. La familia tiene que ser lo primero a veces». Estaba de pie en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito dedicado al éxito, todavía con su traje de negocios a medianoche, revisando correos electrónicos en su teléfono. «No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades. Todo lo que tenemos, todo lo que Dustin ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué hay de todo lo que hemos perdido? ¿Cómo qué?» Finalmente levantó la vista de su teléfono, genuinamente perpleja. «Como nosotros, como ser una familia en lugar de una corporación». Me miró fijamente durante un largo momento, y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no éramos una familia. Éramos un acuerdo comercial que había sobrevivido a su utilidad. «Quizás es hora de que dejemos de fingir que esto funciona», dijo en voz baja. El divorcio tardó 6 meses. Los abogados de Brianna fueron eficientes, profesionales, devastadores. Yo me quedé con la casa de la calle Maple, nuestra primera casa, que ella había mantenido como propiedad de alquiler, y suficiente dinero para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluida la lealtad incuestionable de Dustin. «A él también lo estás frenando», me dijo Dustin durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que se mudara a Denver para trabajar en la empresa de Brianna. «Toda esta culpa sobre los valores familiares y la vida sencilla. Es tóxico, papá. No puedo estar cerca de esa negatividad». Me senté solo en mi casa, vacía después, rodeado de cajas de recuerdos de una vida que aparentemente no significaba nada para las personas a las que más había amado. Ahora,
15 años después, la luz de la tarde se desvanecía fuera de la ventana de mi apartamento. Mi café se había enfriado. Los fragmentos de cerámica todavía estaban esparcidos por el suelo. En algún lugar de la ciudad, se estaban llevando a cabo los preparativos del funeral de la mujer que una vez me había prometido un para siempre. Y no tenía ni idea de por qué se había acordado de mi nombre en su testamento. Los 3 días entre la llamada de Janet Morrison y el funeral transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Había limpiado mi apartamento 2 veces, planchado mi único traje bueno y ensayado conversaciones que nunca ocurrirían. Cada mañana consideraba no ir, pero cada tarde me encontraba todavía comprometido a presentar mis respetos, costara lo que costara. El viernes por la mañana llegó gris y frío. Un tiempo típico de mayo en Wyoming. Me paré frente al espejo de mi baño, ajustándome una corbata que no me había puesto en 5 años, preguntándome qué pensaría Brianna del hombre en el que me había convertido. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro. Pelo plateado donde antes había sido castaño, líneas que trazaban la geografía de silenciosas decepciones. El trayecto hasta la capilla Riverside Memorial duró 20 minutos, a través de barrios que contaban la historia de la brecha económica de Rock Springs. Mi modesto complejo de apartamentos dio paso a urbanizaciones de clase media, y luego a los céspedes cuidados y fachadas de piedra donde vivía el círculo de Brianna. La capilla se alzaba en una colina con vistas a la ciudad. Su arquitectura gótica sugería permanencia y prosperidad. Los coches se alineaban en la entrada circular. Sedanes Mercedes, todoterrenos BMW, un puñado de Teslas que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en mi mejor año. Aparqué mi Honda de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome como un intruso en la celebración de otra persona. El interior de la capilla susurraba dinero. Bancos de caoba, vidrieras, flores dispuestas con precisión artística. Al menos 200 personas llenaban el espacio. Sus conversaciones creaban un bajo murmullo de luto respetuoso mezclado con networking empresarial. Reconocí algunas caras de las cenas de negocios a las que Brianna me había arrastrado durante nuestros años de casados, pero la mayoría eran extraños de la vida que ella había construido después de mí. Me deslicé en un banco trasero, con la esperanza de permanecer invisible hasta que terminara el servicio, pero los susurros siguieron a mi llegada como ondas en agua tranquila. Una mujer con un caro traje negro le dio un codazo a su acompañante, señalando discretamente en mi dirección. Capté fragmentos de conversación. Su exmarido, ¿puedes creerlo? Después de lo que le hizo pasar. Las historias habían cobrado vida propia con los años. Aparentemente, en esta versión, yo era el villano que había frenado a una mujer brillante, el ancla que casi había ahogado sus ambiciones. Hacía mucho que había aprendido a no luchar contra narrativas que servían a la necesidad de explicaciones sencillas de otras personas. «Papá». La voz cortó el murmullo de la capilla como un cuchillo. Levanté la vista y vi a Dustin avanzando por el pasillo, su rostro una máscara de incredulidad y rabia apenas contenida. A los 37 años, había heredado los rasgos afilados y la presencia imponente de Brianna, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. El éxito irradiaba de él como el calor del pavimento. Un reloj caro, un corte de pelo perfecto, la postura segura de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz resonó por toda la capilla, haciendo girar cabezas y silenciando conversaciones. Me levanté lentamente encontrándome con su mirada. «He venido a presentar mis respetos. Perdiste el derecho a hacer eso hace 15 años». Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo sofisticado y agresivo. «Ella no querría que estuvieras aquí». «Puede que no, pero yo necesitaba estar aquí». «¿Para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? ¿Para hacer el papel de viudo afligido ante gente que sabe exactamente qué clase de marido fuiste?» La capilla se había quedado en completo silencio. 200 pares de ojos fijos en nuestra confrontación, como espectadores en un evento deportivo. Sentí el peso familiar del juicio, la misma presión que me había asfixiado durante los últimos años de nuestro matrimonio. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no tenía nada que perder. «No he venido a causar problemas, Dustin. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie. Cuando termine el servicio,
Me iré. Te irás ahora. Su voz subió a otro tono, atrayendo murmullos de aprobación de la multitud. Ya la avergonzaste suficiente cuando estaba viva. No lo agraves fingiendo llorar su muerte. Permanecí de pie, sosteniéndole la mirada. A nuestro alrededor, la capilla zumbaba de expectación. Alguien tosió. Un teléfono móvil vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Dustin se giró para dirigirse a los dolientes reunidos, su voz con la autoridad practicada de alguien acostumbrado a dominar las salas. Pido disculpas por esta interrupción durante lo que debería ser un momento de recuerdo. Me señaló con el gesto casual de quien espanta una mosca. Parece que mi padre ha olvidado que el divorcio significa que ya no eres de la familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró su acuerdo. Sentí que el calor me subía a las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para aquellos que no lo sepan, continuó Dustin, animándose con su tema, este es Jerry Flores, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad ha producido. Mientras mi madre construía un imperio que empleaba a cientos de personas, él se contentaba con fichar en el trabajo y quejarse de sus ambiciones. Dustin, ya es suficiente. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Lo es? Porque creo que esta gente merece entender por qué estás realmente aquí. Se giró de nuevo hacia la multitud, un fiscal dirigiéndose a un jurado. Se llevó la mitad de sus bienes en el divorcio, a pesar de no haber contribuido en nada a su éxito. Luego pasó 15 años haciéndose la víctima mientras ella construía algo magnífico. La multitud estaba completamente absorta ahora, algunas cabezas asintiendo en acuerdo. Vi caras que reconocía, antiguos vecinos, gente que había considerado amigos durante el matrimonio. Ninguno de ellos me miró a los ojos. Ella lo apoyó durante años mientras él se negaba a crecer, se negaba a asumir riesgos, se negaba a ser el compañero que ella merecía. Y ahora que se ha ido, aparece esperando compasión, esperando ser tratado como si hubiera importado en su vida. Cada palabra aterrizaba como un golpe físico, no porque fueran del todo falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a una simple historia de fracaso y culpa. Pensé en defenderme, en explicar la complejidad de lo que habíamos compartido, el amor que había existido junto a la creciente incompatibilidad. Pero, ¿de qué servía? Esta gente había elegido su narrativa hacía mucho tiempo. Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Dustin, su voz elevándose con convicción. Merecía un marido que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla se quedó en silencio. Yo estaba allí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas críticas. Una parte de mí quería salir, ahorrarme la humillación continua, pero otra parte, la que había amado a Brianna Chen más que a nada en el mundo, se negó a ser expulsada de su último adiós. ¿Has terminado?, pregunté en voz baja. Los ojos de Dustin brillaron de sorpresa. Esperaba que me derrumbara, que me escabullera avergonzado. Cuando permanecí de pie, su confianza vaciló por un instante. Amé a tu madre durante 40 años, dije, mi voz resonando claramente en la silenciosa capilla. 22 de ellos como su marido, 18 más como alguien que le deseaba lo mejor, a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamaciones ni exigir reconocimiento. Estoy aquí porque una vez nos hicimos promesas que importaban, y elijo honrar esa memoria. Me senté de nuevo, juntando las manos en mi regazo. A mi alrededor, el silencio se alargó incómodamente. Dustin se quedó congelado en el pasillo, aparentemente sin preparación para la resistencia a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde la parte delantera de la capilla. Probablemente el director de la funeraria, tratando de restaurar el orden en su evento cuidadosamente orquestado. Dustin me lanzó una última mirada de desprecio antes de dirigirse hacia el primer banco, reservado para la familia. A medida que las conversaciones se reanudaban gradualmente, capté fragmentos de continuos cotilleos. ¿Qué cara tienen algunos? Pobre Dustin, teniendo que lidiar con esto, debería haberse quedado en casa. Pero me quedé durante el panegírico que pintaba a Brianna como una visionaria que había superado obstáculos para alcanzar la grandeza. Durante las lecturas de socios comerciales que hablaban de su liderazgo e innovación,
durante las elecciones musicales que enfatizaban el triunfo sobre la adversidad. Cuando terminó, la gente pasó a dar el pésame a Dustin, mientras me ignoraban deliberadamente. Esperé hasta que la capilla se vació casi por completo antes de levantarme para irme. Señor Flores. Un hombre con un traje caro se acercó, de mediana edad, profesional, con un maletín de cuero. Dan Morrison, de Morrison, Welch y Asociados. ¿Podríamos hablar un momento? Mientras el último himno se desvanecía y el director de la funeraria se adelantaba con unas palabras de cierre, sentí el peso familiar del agotamiento posarse sobre mí como un abrigo pesado. La terrible experiencia estaba a punto de terminar. En unos minutos, podría escabullirme por la puerta lateral, conducir a casa a mi tranquilo apartamento e intentar olvidar toda esta humillante experiencia. A mi alrededor, la gente recogía sus cosas, bolsos, programas, la sutil inquietud que señala el final de un evento formal. Dustin estaba de pie cerca del frente, aceptando condolencias con la gracia practicada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Algunas personas me miraron de reojo, pero la mayoría ya me habían descartado como irrelevante para los procedimientos del día. Estaba a punto de coger mi chaqueta cuando una voz me detuvo. Señor Flores. Dan Morrison se acercó con pasos medidos, su traje caro impecable a pesar de la larga ceremonia. De cerca, parecía más joven de lo que esperaba. Quizás 50 años, con ojos agudos detrás de unas gafas con montura de alambre, y el tipo de porte seguro que proviene de años de manejar los asuntos de clientes adinerados. Lamento su pérdida, dijo, extendiendo la mano. Dan Morrison, de Morrison, Welch y Asociados. Hablamos brevemente después del servicio. Gracias. Le estreché la mano, notando el agarre firme y la mirada directa. El servicio fue muy bonito. A Brianna le habría gustado. Desde luego, fue muy específica sobre sus arreglos finales. Hizo una pausa, mirando alrededor de la capilla que se vaciaba. Me pregunto si podría hablar un momento con usted y con Dustin. Hay algunos asuntos que debemos discutir sobre el patrimonio de la señora Flores. Antes de que pudiera responder, Dustin apareció a mi lado, su expresión cambiando del duelo practicado a un interés alerta. Dan. Por fin. Me preguntaba cuándo nos ocuparíamos de la parte de los negocios. Por supuesto, Dustin. Estos asuntos requieren una atención cuidadosa. La voz de Dan tenía el tono medido de alguien acostumbrado a dar noticias importantes. Me gustaría que ambos vinieran a mi oficina para la lectura del testamento de su madre. ¿Ambos? Las cejas de Dustin se arquearon. ¿Es necesario? Quiero decir, él no es. Hizo un gesto vago en mi dirección. Su padre está específicamente nombrado en el testamento. Dustin. Su presencia es requerida por ley. Sentí una punzada de sorpresa. Nombrado en el testamento. Parecía poco probable, dado todo lo que había pasado entre Brianna y yo. Más probablemente alguna formalidad menor, quizás perdonar una vieja deuda o confirmar que no tenía derecho a su patrimonio. No creo que sea necesario, dije en voz baja. Estoy seguro de que es solo una formalidad. No me necesitan allí. Los ojos de Dan se encontraron directamente con los míos. Me temo que sí, señor Flores. La señora Flores fue muy específica sobre quién debía estar presente en la lectura. Y tanto usted como Dustin deben estar allí. Algo en su tono sugería que no era negociable. Dustin parecía molesto, pero se encogió de hombros con la confianza casual de quien sabe que no tiene nada de qué preocuparse. Bien, acabemos con esto. Se giró hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. Intenta no hacer esto más difícil de lo necesario. El camino a la oficina de Dan nos llevó 3 manzanas a través del centro de Rock Springs, pasando por edificios que habían visto subir y bajar la fortuna de la ciudad con la industria energética. Dan mantuvo una conversación profesional y trivial. Comentarios sobre el tiempo, la asistencia al servicio, observaciones cuidadosamente neutrales que no revelaban nada sobre lo que nos esperaba. Su oficina ocupaba el último piso de una casa victoriana restaurada, toda de madera oscura y libros encuadernados en cuero que hablaban de un éxito consolidado. Certificados y diplomas cubrían las paredes, interrumpidos por fotografías de Dan con varios dignatarios locales y líderes empresariales. Era exactamente el tipo de lugar que Brianna habría elegido. Prestigioso pero no ostentoso.
exitoso pero respetuoso con la tradición. Por favor, tomen asiento. Dan señaló 2 sillas de cuero situadas frente a su escritorio de caoba. Dustin ocupó la silla más cercana a Dan, dejándome la que estaba ligeramente a un lado, lo que me pareció apropiado dado mi estatus periférico en estos procedimientos. Dan se sentó detrás de su escritorio y abrió una gruesa carpeta de archivos, extrayendo varios documentos legales con la precisión cuidadosa de alguien que había realizado este ritual innumerables veces. La luz de la tarde entraba por las altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban como diminutos espíritus en la habitación de repente silenciosa. Antes de empezar, dijo Dan, ajustándose las gafas, quiero expresar mis condolencias de nuevo. Brianna no solo era una clienta valiosa, sino alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida es profundamente sentida por todos los que la conocieron. Dustin asintió solemnemente. Yo permanecí en silencio, sin saber qué respuesta se esperaba de alguien cuya relación con la fallecida era tan complicada. Dan levantó el primer documento, varias páginas encuadernadas con una cubierta azul, y se aclaró la garganta. Este es el último testamento y última voluntad de Brianna Elizabeth Flores, ejecutado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del estado de Wyoming. El testamento anula todos los testamentos y codicilios anteriores. Solo hace 14 meses, me pregunté qué habría llevado a Brianna a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿Había ocurrido algo que la hiciera contemplar la mortalidad? El testamento confirma que la señora Flores estaba en su sano juicio y con plenas facultades mentales cuando se prepararon estos documentos, y que no estaba bajo ninguna influencia indebida o coacción. La voz de Dan tenía la cadencia formal de los procedimientos legales, cada palabra cuidadosamente enunciada. Dustin se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Podía ver la anticipación en su postura, un hombre preparándose para reclamar su herencia, para entrar finalmente por completo en el imperio que su madre había construido. Dan pasó a la segunda página del testamento, sus gafas de lectura captando la luz de la tarde mientras continuaba con su tono medido y profesional. Por la presente, hago los siguientes legados y disposiciones específicas, leyó, con voz firme y clara, a mi amado hijo, Dustin Michael Flores. Le dejo la casa familiar en el 847 de la avenida Hillcrest, junto con todo el mobiliario, obras de arte y bienes personales contenidos en ella. Dustin sonrió, una expresión de satisfacción extendiéndose por su rostro. La casa de Hillcrest valía al menos $800,000, una propiedad sustancial con vistas a la montaña y espacio suficiente para recibir a socios comerciales como es debido. Además, continuó Dan, lego a Dustin la suma de $500,000, que se transferirá desde mi cuenta de inversión principal en un plazo de 60 días tras la validación del testamento. $500,000 más la casa. Observé la reacción de Dustin con atención, notando cómo su sonrisa vacilaba ligeramente en los bordes. Estaba contento, sin duda, pero podía verlo calculando mentalmente. $500,000 era una cantidad significativa de dinero, pero el imperio empresarial de Brianna valía mucho más que eso. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la empresa? Eso es maravilloso. Por supuesto, dijo Dustin, su voz con una nota de incertidumbre que intentaba disimular. Pero, ¿qué hay de los intereses comerciales de mamá? ¿La empresa? Dan dejó la primera página y levantó la segunda, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral. Continuó con los legados específicos. Dustin, por favor, permíteme terminar de leer las secciones pertinentes. Me removí en mi silla, sintiéndome cada vez más como un intruso presenciando un momento familiar privado. $500,000 era más dinero del que yo había visto en varias vidas. Combinado con la casa, Dustin estaba recibiendo una herencia que lo dejaría cómodamente establecido durante años. Parecía apropiado, incluso natural. Era el hijo de Brianna, su sucesor elegido en vida, la persona a la que había preparado para entender su mundo. El legado a Dustin, continuó Dan, incluye las siguientes condiciones. La herencia está supeditada a su empleo continuado en Flores Consulting Solutions durante un mínimo de 2 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento,
o hasta el momento en que la empresa sea vendida o disuelta. Ahora Dustin parecía genuinamente confundido. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y a qué se refiere con que la empresa sea vendida? ¿Quién la vendería? Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, Dustin. Estas son las palabras de su madre, no las mías. Una tensión que no había notado antes comenzó a filtrarse en la habitación. La postura segura de Dustin cambió ligeramente. Sus manos se crisparon y se relajaron en su regazo. Me encontré inclinándome hacia adelante a pesar de mi intención de permanecer ajeno a estos procedimientos. Déjame entender esto claramente, dijo Dustin, su voz adquiriendo un filo que reconocí de nuestra confrontación en la capilla. Recibo la casa y $500,000, pero hay condiciones. ¿Y está hablando de que la empresa sea vendida? Eso no tiene sentido. Mamá nunca vendería la empresa. Era el trabajo de su vida. Dan se quitó las gafas y las limpió con cuidado. Un gesto que parecía diseñado para dar a todos un momento para procesar lo que habían oído. Cuando se las volvió a poner, su mirada se movió entre Dustin y yo con una expresión que no pude leer del todo. El testamento de su madre contiene disposiciones adicionales que abordan la disposición de sus activos restantes, dijo en voz baja. La empresa, su cartera de inversiones y varias otras participaciones significativas. Bueno, pues escuchémoslas, exigió Dustin, su paciencia claramente agotándose. ¿Cuáles son esas otras disposiciones? Observé este intercambio con creciente inquietud. Algo en la manera de Dan sugería que nos estábamos acercando a un territorio para el que ninguno de nosotros estaba preparado. La forma cuidadosa en que medía sus palabras, el tono ligeramente de disculpa que se colaba en su voz, me recordó la forma en que hablan los médicos cuando tienen que dar noticias difíciles. Antes de continuar, dijo Dan, reclinándose en su silla, quiero enfatizar que estos documentos representan los últimos deseos considerados de la señora Flores. Fueron preparados después de una extensa discusión y consulta, y ella fue inflexible sobre su contenido. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj antiguo en la estantería de Dan. Dustin miraba al abogado con creciente alarma, mientras yo me preguntaba por qué Brianna había insistido en que estuviera presente para lo que parecía ser un asunto familiar sencillo. Dan levantó la tercera página del testamento, sus ojos recorriendo brevemente el texto, antes de mirarnos a ambos. Sin embargo, dijo, su voz con un peso que me hizo encoger el estómago. Hay disposiciones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución del patrimonio de la señora Flores. Dan se quitó las gafas de leer, y me miró directamente por primera vez desde que habíamos entrado en su despacho. Algo en su expresión me hizo encoger el estómago. Una mezcla de simpatía y obligación profesional que sugería que estaba a punto de escuchar algo para lo que no estaba preparado. Sin embargo, continuó, su voz adquiriendo un peso adicional. El testamento contiene disposiciones para la disposición de los activos restantes de la señora Flores, que constituyen la mayor parte de su patrimonio. Dustin se inclinó aún más hacia adelante, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Por fin, hablemos de la empresa y del resto de sus inversiones. Dan volvió su atención al documento, aclarando la garganta con la pausa deliberada de alguien a punto de dar una noticia que cambia la vida. A mi exmarido, Jerry Michael Flores, leyó, sus palabras cayendo en el silencioso despacho como piedras en agua quieta. Lego la suma de $33,5 millones, que se transferirá desde mis cuentas de inversión principales y mi cartera de valores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión. Sentí que se me abría la boca, una reacción física que no pude controlar. $33,5 millones. El número era tan grande que no parecía real. No parecía aplicarse a alguien como yo, sentado en el despacho de un abogado en Rock Springs, Wyoming. Debe de haber algún error, logré decir, mi voz sonando extraña y distante. ¿Ha dicho 33 millones? 33,5 millones. Sí. El tono de Dan permaneció profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos, no sorpresa, sino la observación cuidadosa de alguien que ve cómo se desarrolla un caos esperado. La cara de Dustin se había puesto completamente blanca, luego se sonrojó, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. ¿Qué acaba de decir? Además, continuó leyendo Dan.
Aparentemente decidido a soltar la bomba completa, transfiero a Jerry Flores el control mayoritario de Flores Consulting Solutions, incluyendo todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos comerciales. Esta transferencia incluye el 65% de la propiedad de todas las entidades corporativas y el nombramiento como presidente del Consejo de Administración. No podía respirar. La habitación pareció inclinarse, como si las leyes de la física hubieran cambiado de opinión de repente sobre cómo debería funcionar el mundo. El control mayoritario de la empresa de Brianna, el imperio que la había visto construir de la nada, el negocio que finalmente había consumido nuestro matrimonio, la fuente de riqueza que me había hecho sentir tan inadecuado. Me lo estaba dando todo a mí. Esto no puede estar bien. Mi voz salió apenas como un susurro. Tiene que haber algún error en la documentación. Le aseguro, señor Flores, que no hay ningún error. Dan se quitó las gafas de nuevo, limpiándolas con metódica precisión. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Flores. Revisó cada palabra varias veces y confirmó que estos eran sus deseos exactos. Dustin se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Esto es imposible. Ella no lo haría. No podría». Se giró para mirarme con una expresión de pura incredulidad mezclada con algo más oscuro. «¿Qué has hecho? ¿Cómo la has manipulado?» «No he hecho nada», dije débilmente, todavía tratando de procesar la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. «No he hablado con tu madre en 15 años. Mentira». La palabra explotó de Dustin como un disparo. La gente no regala $33 millones a sus exmaridos sin ninguna razón. Tienes que haber llegado a ella de alguna manera. La convenciste cuando estaba enferma, cuando no pensaba con claridad. La voz de Dan cortó la creciente histeria de Dustin con autoridad profesional. Puedo asegurarle que la señora Flores estaba en su sano juicio cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una exhaustiva evaluación de competencia mental, específicamente para prevenir cualquier impugnación futura de la validez del testamento. Me quedé helado en mi silla, observando esta escena como si le estuviera sucediendo a otra persona. Los números que Dan había leído, $33,5 millones. El control mayoritario de una empresa multimillonaria pertenecían a un universo diferente al que yo habitaba, donde me preocupaba por las facturas del supermercado y las reparaciones del coche. Pero, ¿por qué?, pregunté. La pregunta surgiendo de un profundo lugar de confusión e incredulidad. ¿Por qué haría esto? Dan reunió los documentos del testamento en una pila ordenada. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. La señora Flores dejó instrucciones específicas sobre esa pregunta. Señor Flores, me pidió que compartiera un mensaje personal con usted después de leer estas disposiciones. El rostro de Dustin se contrajo de rabia y traición. ¿Un mensaje personal? ¿Le dejó un mensaje personal a él, pero me excluyó a mí de todo lo que importaba? Usted recibió una herencia sustancial, Dustin, respondió Dan con calma. $500,000 y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría de la gente ve en toda su vida, comparado con lo que él se lleva. Dustin me señaló con un dedo tembloroso. Estamos hablando de cientos de millones en activos totales. La empresa por sí sola vale más que todo lo demás junto. La habitación vibraba con una tensión tan densa que podía saborearla. En algún lugar en el fondo de mi mente, me di cuenta de que toda mi vida acababa de cambiar de formas que no podía empezar a comprender, pero en lo único que podía concentrarme era en el hecho imposible de que Brianna, la terca y ambiciosa Brianna que había llegado a resentir todo lo que yo representaba, de alguna manera, había decidido darme todo lo que había construido. Fue entonces cuando Dustin perdió el control por completo. «Esto es un fraude», gritó, su voz quebrándose de rabia. «Un fraude criminal. Fue manipulada, coaccionada, mentalmente incapacitada». Se giró hacia mí, su rostro retorcido por la furia y la incredulidad. «Tú le hiciste algo. No hay otra explicación». Me encogí en mi silla, abrumado por la violencia de su reacción. «Dustin, te lo juro, no tuve ningún contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «Mentiroso». Golpeó la palma de su mano contra el escritorio de Dan, haciendo que los papeles volaran por los aires.
Nadie regala todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia, alguien que ni siquiera se molestó en llamar cuando ella se estaba muriendo. Ella no abandonó a nadie, dije en voz baja, encontrando una pequeña reserva de fuerza. Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa. Significa exactamente eso. La voz de Dustin se elevó hasta casi un chillido. Te marchaste de nuestro lado. Cogiste tu patético acuerdo y desapareciste en tu patética y pequeña vida mientras ella construía un imperio. ¿Y ahora quieres que crea que simplemente decidió entregártelo todo? La voz de Dan cortó el caos con autoridad profesional. Señor Flores. Dustin, entiendo que esta es una noticia difícil, pero debo insistir en que se controle. Estos son los deseos claramente expresados de su madre, ejecutados con plena autoridad legal. Dustin se giró hacia el abogado, con los ojos encendidos. Quiero que se examine cada documento. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años. No hubo ningún contacto, respondió Dan con calma. La señora Flores lo dejó muy claro cuando explicó su decisión. ¿Explicó su decisión? La risa de Dustin fue amarga y aguda. Así que, sí explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y darle todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. Dejó un mensaje personal para su padre. Sí. La palabra padre pareció golpear a Dustin como un puñetazo. Por un instante, su rabia vaciló y algo más se traslució. Un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Luego la furia regresó, duplicada en intensidad. Él no es mi padre, gruñó Dustin. Mi padre habría estado allí cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños en lugar de intentar arrastrarla hacia abajo. Se volvió hacia mí, su rostro contraído por años de resentimiento acumulado. No eres más que un fracasado que no pudo soportar estar casado con alguien mejor que tú. Cada palabra aterrizaba como una puñalada, no porque fueran del todo falsas, sino porque contenían suficiente verdad como para hacer sangre. Me había sentido inadecuado durante aquellos últimos años. Había luchado con el éxito de Brianna. Había sido yo quien no pudo adaptarse al mundo que ella estaba creando. Quizás tengas razón, dije en voz baja. Quizás no fui el marido que ella merecía, pero nunca pedí esto. Nunca esperé esto. ¿Esperabas? La voz de Dustin subió otra octava. Tú orquestaste esto. De alguna manera, te acercaste a ella cuando era vulnerable, cuando estaba enferma o asustada o... Basta ya. Interrumpió Dan, su paciencia profesional finalmente mostrando signos de agotamiento. La señora Flores no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó estas decisiones. De hecho, estaba más decidida y lúcida que nunca. Entonces, ¿por qué?, exigió Dustin, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué me haría esto a mí? Fui todo lo que ella quería que fuera. Trabajé para su empresa. Viví la vida que ella planeó para mí. Me convertí en el hijo del que podía estar orgullosa. El dolor en su voz atravesó mi propia conmoción. A pesar de todo, los años de hostilidad, la humillación pública, las amargas acusaciones, lo vi claramente por un momento, un hombre que había pasado toda su vida adulta tratando de ganarse la aprobación de su madre, solo para descubrir que ella le había dado su validación definitiva a otra persona. Dejó un mensaje explicando su razonamiento, dijo Dan suavemente. ¿Le gustaría que lo leyera? Las manos de Dustin temblaban ahora. Todo su cuerpo vibraba con rabia y dolor reprimidos. Un mensaje. No pudo explicármelo a la cara, pero le dejó un mensaje a él. El mensaje se dirige a ambos, en realidad. Estaba destinado a ser compartido después de la lectura del testamento. Encontré mi voz, aunque salió ronca e insegura. Quizás deberíamos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Dustin se clavaron en los míos con puro odio. Tú no tienes derecho a tomar decisiones aquí. No tienes derecho a nada de esto, pero incluso mientras hablaba, pude ver la necesidad desesperada en su expresión. La necesidad de entender por qué su madre había elegido destrozar todo lo que él había creído sobre su lugar en el mundo. Dan ya estaba buscando otro sobre. Uno con mensaje personal escrito en la familiar caligrafía de Brianna. Dan levantó la mano, ordenando silencio con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar tribunales cargados de emoción. Basta, los dos. Su voz cortó la tensión como una cuchilla.
Antes de que esto vaya a más, tengo algo que lo explicará todo. Abrió el sobre de Manila con la distintiva caligrafía de Brianna en el frente, extrayendo varias páginas de papel de carta color crema. Brianna sabía que este momento sería difícil. Me pidió que leyera este mensaje personal después de que se anunciara el testamento. Dustin se desplomó de nuevo en su silla, su rabia momentáneamente desplazada por una desesperada curiosidad. Yo permanecí congelado, temeroso de esperar comprensión, pero desesperado por cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Dan se aclaró la garganta y comenzó a leer, con las propias palabras de Brianna. Mi queridísimo Jerry, si estás escuchando esto, significa que me he ido, y probablemente estés sentado en el despacho de Dan, preguntándote si el mundo entero ha perdido la cabeza. Puedo imaginar tu cara, esa expresión que solías poner cuando yo reorganizaba los muebles del salón sin avisar, confundido, pero tratando de ser educado al respecto. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban en el fantasma de una sonrisa. Había capturado esa expresión perfectamente, y de alguna manera, escuchar su voz a través de la lectura de Dan la hacía sentir presente en la habitación. Sé que esta herencia es un shock. Sé que probablemente estés pensando que ha habido un terrible error, que no mereces este dinero ni esta responsabilidad. Pero, Jerry, te equivocas. Mereces cada céntimo, y te voy a decir por qué. Dan hizo una pausa, mirándonos a ambos antes de continuar. Nunca dejé de quererte, ni durante nuestras peores peleas, ni durante el proceso de divorcio, ni durante estos 15 años de terco silencio. Estaba enfadada contigo por no entender mis ambiciones, pero estaba más enfadada conmigo misma por elegir esas ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Tú intentaste salvarnos, Jerry. Me suplicaste que encontrara el equilibrio, que recordara lo que importaba. Yo era demasiado orgullosa y tenía demasiado miedo para escuchar. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar, calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento se cristalizaban en este momento de absolución imposible. Dustin continuó el mensaje, y vi la cabeza de mi hijo levantarse de golpe al oír su nombre. Mi hermoso y brillante niño. Sé que estás furioso ahora mismo, probablemente convencido de que tu padre me manipuló de alguna manera. Pero, cariño, no estás preparado para esta herencia. Todavía no. El rostro de Dustin pasó del blanco al rojo, recorriendo emociones demasiado rápido para seguirlas. Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando los beneficios sin entender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo de la nada. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que la riqueza requiere. Y lo que es más importante, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es verdad, susurró Dustin, pero su voz carecía de convicción. Dan continuó leyendo. Jerry me enseñó sobre el carácter, sobre la integridad, sobre el tipo de fuerza que no necesita demostrarse a sí misma a través de la crueldad o el juicio. Olvidé esas lecciones cuando elegí el dinero sobre el matrimonio, los negocios sobre el amor. Pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó. Estaba llorando abiertamente ahora, sin importarme cómo se veía. Las palabras de Brianna estaban reconstruyendo algo dentro de mí que pensaba que estaba permanentemente roto. La sensación de que yo tenía valor, de que mi vida tranquila de dignidad y servicio significaba algo. Dustin, has recibido suficiente para vivir cómodamente y explorar quién podrías llegar a ser sin el peso de una riqueza ilimitada. Aprende a construir algo por ti mismo. Aprende a valorar a las personas por encima del beneficio. Aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto. Dustin emitió un sonido como el de un animal herido, pero si era de rabia o de dolor, no pude decirlo. Jerry, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debería haber hecho. Usar la riqueza como una herramienta para el bien en lugar de un arma para demostrar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque nunca lo usarás para hacer daño a la gente como yo a veces lo hice. El mensaje continuaba durante varios párrafos más, describiendo arreglos prácticos y expresando esperanzas para nuestros futuros. Pero el mensaje central era claro. Brianna había elegido el amor sobre el derecho adquirido, el carácter sobre la expectativa,
la sabiduría sobre la riqueza. Cuando Dan terminó de leer, un profundo silencio cayó sobre el despacho. Yo estaba sentado con lágrimas en las mejillas, abrumado por el regalo de saber que Brianna me había amado hasta el final. Dustin miraba al suelo, toda su visión del mundo desmoronándose a su alrededor. Finalmente, Dan dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en su sobre. Me pidió que te diera esto, Jerry. El original es tuyo. Alcancé la carta con manos temblorosas, sosteniendo la última conversación que tendría jamás con la mujer que había moldeado mi vida de maneras tan hermosas como dolorosas. El peso de las palabras de Brianna se asentó sobre el despacho como el polvo después de una explosión. Durante varios minutos, ninguno de nosotros habló. Sostuve su carta contra mi pecho, sintiendo la realidad física de su último regalo. No solo el dinero, sino la restauración de mi valor a sus ojos y, lo que es más importante, a los míos. Dustin fue el primero en romper el silencio. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, pero el fuego se había apagado en su voz. Puedo impugnar esto. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude. Hay formas de desafiar un testamento. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez desde que habíamos entrado en el despacho de Dan, vi a un hombre que había pasado toda su vida esperando que el mundo se doblegara a sus deseos, que nunca había aprendido que el amor no se puede heredar ni exigir, solo ganar. Podrías intentarlo, dije suavemente. Pero tu madre tenía razón, Dustin. No estás preparado para esta responsabilidad. ¿Y tú sí? Su risa fue amarga, hueca. Eres un don nadie, papá. Un trabajador jubilado de una central eléctrica sin experiencia en negocios, sin contactos, sin entender lo que se necesita para dirigir una empresa que vale cientos de millones. Por un momento, el viejo Jerry, el que se había sentido inadecuado durante 22 años, quiso darle la razón. Pero las palabras de Brianna resonaban en mi mente. Mereces cada céntimo. Quizás tengas razón, dije, levantándome lentamente. Quizás no sé nada sobre dirigir un imperio empresarial, pero sé algo que tu madre valoraba más que la experiencia en negocios. ¿El qué? Sé la diferencia entre servir a los demás y servirme a mí mismo. El rostro de Dustin se contrajo con un último destello de rabia. Esto es una locura. Estaba enferma. Era vieja. No pensaba con claridad. La voz de Dan cortó el arrebato con finalidad profesional. Su madre tenía 62 años y gozaba de una salud mental perfecta cuando ejecutó estos documentos. Se sometió a una extensa evaluación psicológica específicamente para prevenir el tipo de impugnaciones que está amenazando con presentar. Entonces, ¿por qué? La voz de Dustin se quebró como la de un adolescente. ¿Por qué me haría esto a mí? Sentí una oleada de compasión inesperada por este hombre enfadado que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No te lo hizo a ti, Dustin. Lo hizo por ti. Te dio la oportunidad de descubrir quién eres cuando no vives a la sombra de una riqueza ilimitada. No quiero esa oportunidad. Las palabras explotaron de él con la fuerza de 15 años de derecho adquirido y expectativas. Quiero lo que es mío por derecho. Lo que es tuyo por derecho, dije en voz baja. Son $500,000 y una casa que vale casi $1 millón. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Lo que crees que merecías nunca fue realmente tuyo para empezar. Dustin me miró fijamente durante un largo momento, y vi cómo se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado. El hombre al que había humillado públicamente esa mañana, el padre al que había descartado como un fracasado, ya no pedía su aprobación o comprensión. «¿Crees que has ganado?», dijo, recogiendo su abrigo con manos temblorosas. «¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe?». No respondí, y sentí la verdad de ello en mis huesos. Creo que me hace responsable. Se quedó en la puerta del despacho por un momento, pareciendo más pequeño que cuando había entrado. «Esto no ha terminado». «Sí, lo está», dije suavemente. «Esto terminó en el momento en que tu madre tomó su decisión. La única pregunta ahora es ¿qué haces con la vida que ella te ha dado?». Se fue sin decir otra palabra, la puerta cerrándose tras él con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Dan comenzó a organizar papeles en su escritorio, el susurro de los documentos devolviéndonos a la realidad práctica. Habrá que completar el papeleo, transferir cuentas,
Programar reuniones de la junta. El equipo directivo actual de la empresa es excelente. Pueden ayudarle en la transición a su nuevo rol. Asentí, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. Dan, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Realmente me quería? Incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en todo el día. Jerry, hablaba de usted cada vez que nos reuníamos. No sobre el divorcio, no sobre los problemas, sobre el hombre que le enseñó que el éxito sin carácter es solo un fracaso caro. Salí de ese despacho siendo un hombre diferente al que había entrado. El sol de la tarde se sentía más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que asumir, una empresa que aprender a conocer y mejorar. Pero por primera vez en 15 años, me sentí digno del desafío. La justicia, me di cuenta, no se trataba de venganza o vindicación. Se trataba de reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter importa más que las credenciales, que la paciencia sobrevive al derecho adquirido, y que el amor verdadero, nunca muere realmente. Brianna había visto todo eso, y en su acto final, me había dado la oportunidad de demostrar que tenía razón. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el cuadro a la izquierda.